Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando de un tema que continúa con lo que estábamos hablando antes. Vamos a hablar de los géneros informativos. En este caso también hablaremos de la estructura de las noticias y de la posibilidad de crear un periódico escolar. ¿Están listos? Comencemos. Bueno, vamos a iniciar la clase tratando de hacer un sumario de todo lo que vamos a ver hoy. En primera instancia vamos a hacer un recordatorio de todo lo que habíamos avanzado antes y a continuación vamos a desarrollar propiamente el género informativo. También vamos a hablar de la posibilidad de tener un periódico escolar. Bien, comencemos. Primero, ¿qué sabemos hasta ahora? Lo primero que habíamos visto es acerca de la comunicación. Habíamos dicho que la comunicación es una herramienta que nos sirve para entendernos y conseguir lo que queremos o necesitamos. Ahí tenemos un pequeño gráfico donde también pueden observar cuáles son los elementos de la comunicación. Está obviamente el código, el contexto, el mensaje, el canal, el emisor, el receptor y un poco más allá el referente, es decir, aquello de lo cual se está hablando. Hablemos también acerca de los tipos y formatos de medios de comunicación masivos. Habíamos dicho que existen por lo menos 4 formatos. Tenemos los medios impresos, los radiofónicos, las redes sociales y los medios audiovisuales. Estos últimos, es decir, los audiovisuales, tienen gran importancia dentro del mundo de la publicidad. Bien, ahora otro detalle que habíamos estado desarrollando es cómo funciona un periódico. Habíamos dicho que para entender y analizar un periódico tenemos que ver dos aspectos. Por un lado, la estructura externa, lo que llamaríamos la portada, la primera plana, y también por otro lado tenemos que ver la estructura interna. Tenemos que hablar de las secciones o partes que tiene un periódico en su interior. Bien, ahora, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar específicamente de la noticia. ¿Qué es la noticia? La noticia es un género periodístico, nos brinda información breve acerca de un hecho de actualidad. También hay que reconocer que la noticia es un acontecimiento, pero no cualquier acontecimiento. Es un acontecimiento actual, es un acontecimiento trascendente, es un acontecimiento relevante, emotivo y generalmente nuevo. Otro aspecto importante cuando hablamos de las noticias, jóvenes y señoritas, es saber qué contenido deben tener. Debe haber 6 preguntas clave que toda noticia debe tratar de responder. La primera y más importante de las preguntas es ¿qué ocurrió? Es decir, ¿cuál es el hecho, suceso, acontecimiento? También debemos saber a quién le ocurrió, es decir, quién fue el protagonista de este hecho o acontecimiento. Debemos saber cuándo ocurrió, es decir, en qué momento, en qué dimensión temporal, si ha sido reciente, si ha sido inmediato, si ha sido tal vez hace 1 o 2 días, pero debe haber un dato temporal. Debemos saber también dónde ocurrió. Es decir, una noticia tiene que desarrollarse en un escenario, en un espacio, en un contexto, ¿no? También es mejor si la noticia nos explica el cómo, es decir, va detallando cómo es que los sucesos se fueron desarrollando, es decir, cómo es que se dieron las cosas. Y por último, si es que es posible, tratar de explicar el por qué. Cuando un hecho importante acontece, generalmente es bueno que el periodista sepa, entienda y pueda transmitir al público el porqué de ese hecho importante. Vamos a hablar ahora de cómo funcionaría la estructura de una noticia. Esencialmente la estructura de una noticia es bastante sencilla, tendría 2 partes, tendría lo que es el titular y tendría lo que es el cuerpo, pero esas 2 partes tienen sus subdivisiones, ¿ya? En primera instancia podríamos decir que en el titular suele haber también un antetítulo o pretítulo y también un sumario. A ver, si hablamos de antetítulo o pretítulo, queremos decir aquello que aparece arriba del titular, arriba de las letras grandes, aparece un pequeño texto. Eso podría ser un antetítulo. Pero si aparece después de las letras grandes del titular, estamos hablando de un sumario. Un sumario es más o menos una aproximación al contenido textual que vamos a leer posteriormente. ¿Qué pasa con el cuerpo de la noticia? ¿Es un texto desordenado y general? No. El cuerpo de la noticia suele estar constituido por un lead, que es una especie de introducción, el desarrollo propiamente de la noticia y también suele estar acompañado de una imagen. Las imágenes son muy importantes, sin las imágenes muchas veces no se entiende qué es lo que la noticia nos está contando. Las imágenes muchas veces también, como habíamos dicho en una clase anterior, son el gancho, son aquello que atrae al público, son aquello que permite que el público pueda imaginar realmente lo que ha pasado. Bien, ahora, como les había dicho, podríamos quedarnos en la idea de que existen 2 elementos para lo que es la noticia, el titular y el cuerpo, pero no es así.
Existen muchos elementos menores, como les he ido mencionando, y los vamos a ver en la siguiente imagen, ¿ya? A ver, tenemos ahí un texto, una noticia extraída del mismo libro de aprendizaje que manejamos, y ahí vemos que hay bastantes elementos. Primero, arriba con letras más grandes está el título o el titular suele ser, ¿no es cierto? Está con un tipo de letra más oscuro, está un poco más grande, es el título. Si aparece un pequeño texto debajo del título, ¿qué dijimos que era? Así, es el sumario. Ya no es antetítulo, sino se llama sumario. En este caso, lo que aparece a continuación es la fotografía, y la fotografía suele tener un pie de foto. El pie de foto lo que hace es explicarnos qué estamos viendo, y en otros casos a veces tiene el crédito, es decir, nos dice quién ha tomado la fotografía o a qué agencia de noticias pertenece en algún caso. Luego ya viene el autor, el lugar y la fecha. Eso puede variar, puede aparecer un poco más arriba como puede aparecer al final, ¿ya? Pero tenemos que tener ese dato de quién es el autor de la noticia, el lugar y la fecha en que se ha generado o se ha escrito para publicarse, ¿ya? El primer párrafo dentro del cuerpo suele ser el LED. El LED, como dijimos, es una especie de introducción, es una aproximación al contenido del texto que vamos a leer. Eso se llama LED o entradilla, también se le conoce de esa manera. A continuación viene el cuerpo de la noticia, es decir, la redacción, que puede ser 1, 2, 3 párrafos, donde tratamos de entender de qué se trata en su totalidad. Y no se olviden que en esos párrafos debemos tratar de resolver o de entender las 6 preguntas de las cuales habíamos hablado. Estaríamos hablando de qué ocurrió, a quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Esas 6 preguntas que siempre debemos tener presentes a la hora de leer o producir una noticia. Bien, ahora vamos a hablar de un contenido que también es similar al que hemos estado desarrollando. Vamos a hablar del periódico escolar. En muchas unidades educativas se desarrollan periódicos escolares, pero los periódicos escolares tienden a ser diferentes a la prensa tradicional. ¿Por qué diferentes? ¿Cuentan mentiras? No, lo que pasa es que son diferentes porque tienen un formato y una dinámica de publicación diferente. Más adelante vamos a ver cuáles son los aspectos o secciones que lo constituyen y van a ver que hay ciertas diferencias con el periódico que estábamos analizando en la anterior clase. En este caso, pero quisiera que antes entiendan que es diferente porque su dinámica de producción es otra, ¿ya? Mientras que nosotros compramos un periódico cada día, compramos el periódico del lunes, del martes, del miércoles, el periódico escolar no sale el lunes, el martes, el miércoles. El periódico escolar suele salir una vez al mes, en ocasiones incluso una vez cada 3 meses, porque es un trabajo amplio, es un trabajo grande para un grupo de estudiantes de colegio como ustedes, pero no es imposible de hacer. A ver, si ustedes se animasen a hacer un periódico escolar, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que ofrecer información relevante de la unidad educativa o de la comunidad educativa. Es decir, tendrían que decirnos cosas, por ejemplo, como actividades que han tenido, actos cívicos, eventos deportivos, logros alcanzados por la unidad, resumen de las actividades, programación de exámenes, avisos relevantes. Todo eso entraría en un periódico escolar. Es decir, información que es importante para nosotros, quienes somos parte de la unidad educativa. ¿Qué más debemos saber sobre el periódico escolar? El periódico escolar es gestionado, es decir, es producido, es desarrollado principalmente por un equipo de estudiantes dirigidos por una maestra o por un maestro. En el equipo de estudiantes puede haber muchas funciones, puede haber alguien que, como en la imagen que tenemos ahí, vaya recolectando las noticias, tomando notas, puede haber alguien que haga grabaciones, puede haber alguien que haga de fotógrafo, inclusive de camarógrafo, ¿ya? Y también obviamente tiene que haber un editor, tiene que haber el editor que va a seleccionar los textos, va a hacer corrección, tiene que haber edición de imágenes, es decir, es un trabajo bastante amplio. Por eso les decía que a veces lo desarrollamos cada mes o cada 3 meses. ¿Qué más vamos a hablar acerca del periódico escolar? Debemos hablar acerca de cuáles son las partes que tiene. En este caso, en la imagen lo pueden ver, tenemos una portada, tenemos un editorial, tenemos secciones, tenemos avisos, tenemos una noticia central y tenemos colaboraciones externas. De la portada quedaría casi al criterio del editor, pero la anterior clase habíamos visto cuáles son los elementos que pueden aparecer en una portada, ¿no? Sabíamos que puede aparecer un titular, puede aparecer un friso, puede aparecer una imagen central, pueden aparecer, obviamente aparece el lugar y la fecha, pueden aparecer otro tipo de avisos publicitarios, ¿no? Todo eso incluye la portada. El editorial. ¿Qué es el editorial? El editorial es un texto en el que las personas responsables van a dar su parecer, su opinión o su perspectiva referente a una noticia destacada de la semana. Algo que ha sido importante va a ser el tema del editorial de nuestro periódico. También van a ver las secciones, como dijimos, y como ustedes saben, las secciones pueden ser deportivas, pueden ser
económicas, pueden ser sociales. En el caso del periódico escolar, seguramente más de estas últimas. También, como es un periódico escolar y lo vamos a consumir nosotros mismos, podemos incluir avisos, ¿no es cierto? Inclusive los profesores pueden poner avisos ahí de la programación del SOL de exámenes, pueden poner qué actividades vienen próximamente, qué otras producciones o proyecciones tiene el colegio, etcétera, etcétera. Ya. Seguramente, cuando decidamos producir nuestro periódico escolar, vamos a destacar también una noticia central. Cuando saquemos el periódico escolar, seguramente va a ser en una fecha importante, tal vez va a ser en el aniversario del colegio, tal vez va a ser en las fiestas patrias, tal vez va a ser al inicio de gestión, tal vez va a ser al concluir la gestión, pero va a haber una noticia central que es la que va a consumir más espacio y en la cual nos vamos a esforzar más para aumentarle más texto, más información, más fotos, etc. También existen las llamadas colaboraciones externas. Las colaboraciones externas son aquellas en las que nosotros apelamos a otros medios o a otras fuentes o a otras personas que nos han ayudado a desarrollar esta producción. Muchas veces se agradece a las personas que nos han facilitado fotografías, pero que no son parte del trabajo en el periódico. Se agradece a las personas que nos han ayudado con algunos textos, artículos de opinión, etcétera, pero que no son parte permanente del periódico. Muy bien, en este caso, yo quiero que recuerden una vez más que esta producción que tenemos como estudiantes dentro del colegio implica que nosotros cambiemos de rol. Nuestro rol siempre a diario es de consumidores de los medios de comunicación. Nosotros escuchamos la radio, vemos las redes sociales, vemos la televisión, vemos el cine y todo el tiempo estamos consumiendo y consumiendo. Pero también tiene que llegar un momento en el que podamos producir. Y un buen inicio, un buen punto de partida para producir es desarrollar nuestro periódico escolar. Como les había dicho, mucho depende de que nos organicemos como un equipo de trabajo, como un grupo de estudiantes responsables y un profesor guía que nos pueda ayudar y nos pueda colaborar para sacar adelante este medio de comunicación interno o, digamos, interior a nuestra unidad educativa. Pues bien, jóvenes y señoritas, este ha sido un tema bastante interesante. Hemos aprendido mucho más acerca de los medios de comunicación. Hemos aprendido también que no debemos ser simplemente consumidores de los medios de comunicación, sino que también tenemos la posibilidad de crear y proponer nuestros propios mini medios de comunicación para dar a conocer lo que para nosotros es importante. Muy bien, les agradezco también por haber estado presentes en esta clase y les invito a que estén en la próxima, donde estaremos desarrollando más contenidos acá en Comunicación y Lenguajes para cuarto de secundaria. No olviden consultar sus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, donde podrán de seguro desarrollar más allá los contenidos y sus conocimientos. Les quedo muy agradecido y hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.